realmente lo que acontece con la sociedad de niñas y adolescentes en nuestro país. Las cifras que manejan las autoridades de la OSAR realmente son impresionantes. El año 2020, recién pasado, vea lo que han registrado, alrededor de 100.000 embarazos en niñas y adolescentes. Y ellos destacan, de hecho, que existe un subregistro porque muchas niñas no son llevadas a centros asistenciales a realizarse chequeos cuando resultan embarazadas y tampoco hacen la inscripción de sus hijos ante el RENAP, sino que ellas asisten a, pues evidentemente, la ayuda de una comadrona. Así lo hacen en las áreas rurales del país, en donde no hay acceso a la salud porque están en lugares muy recónditos del territorio nacional. Tenemos detalles con la periodista Mabel Saucedo, porque realmente esto nos impacta como sociedad, lo que estamos viviendo. Adelante, Mabel, ¿cómo estás? Buen día, tú tienes más detalles, te escuchamos. Así es, compañeros y televidentes, y es que alrededor de 100.000 niñas y adolescentes en Guatemala resultaron embarazadas durante el 2020, muchas de ellas asociadas a hechos de violencia sexual. En ese sentido, es la doctora Mirna Montenegro, directora de OSAR, quien destaca que también entre estos casos se contabiliza lamentablemente la muerte de 46 niñas, una de ellas de 12 años. Sin embargo, los detalles los tenemos con la directora de OSAR. Decir que hay 100.000 embarazos en niñas entre 10 y adolescentes entre 19 años. Si los separamos, recordemos que todo embarazo en menor de 14 años es delito de violencia sexual. Estamos hablando casi de 4.000 embarazos en niñas entre 10 y 14 años. Estos datos son del Ministerio de Salud. Y de 96.000 embarazos entre 15 y 19 años. Que aunque no podemos decir que es violencia sexual, sí podemos decir que hay algún tipo de violencia por el poco acceso a servicios de planificación familiar, por el poco acceso a la educación integral en sexualidad, muchas veces por el poco empoderamiento que tienen las adolescentes para poder decidir sobre su vida y tener un plan de vida. Los departamentos que más se han visto afectados o que se ha visto el crecimiento de niñas y adolescentes embarazadas. Bueno, normalmente hablamos de una tríada cuando hablamos de embarazo en adolescentes. Decimos población que tiene poco acceso a la educación, población pobre, población rural e indígena. Entonces no es casual que departamentos como Huehuetenango, como Alta Verapaz, como Quiché, como San Marcos, como la ciudad capital, presenten los mayores índices de embarazo en adolescentes. La vulnerabilidad que tienen y también qué es lo que se proyecta para este año. Bueno, si hablamos de vulnerabilidad, realmente podríamos empezar diciendo que a veces las niñas son invisibles en la comunidad, en la familia, en las políticas del Estado. Las niñas deben tener acceso a ir a un centro educativo. En este caso, si estamos en pandemia y no hay educación en aulas, esa educación virtual tiene que tener el componente de educación sexual, es decir, hablar de autoestima, hablar de valores, hablar de una prevención de la violencia sexual. En el caso de las adolescentes, el tema del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, donde reciban información, consejería. Con la pandemia hemos visto cómo pues, los servicios de salud están priorizando el tema del COVID, de la promoción de la prevención. Entonces no hay acceso de estos adolescentes y de estas adolescentes hacia los servicios de salud. Alrededor de 55.000 nacimientos se registraron también durante el 2020 a causa de menores y también adolescentes de entre 10 y 19 años de edad, entre los cuales cabe destacar que alrededor de 1.500 madres fueron niñas de entre 10 y 14 años de edad. Es la información que tenemos en cámara. Pilar Martínez, retornamos con ustedes. Bien, gracias, Mabel Saucedo. Es preocupante lo que está sucediendo. Esto es quizá una llamada de alerta a los padres de familia a tener esa comunicación, el diálogo constante con sus hijas e hijos sobre los temas de educación sexual. Esto debe ir de la mano con los centros educativos para que los niños y niñas desde muy pequeños a una edad en donde puedan ya tener la conciencia de ir conversando con los papás, puedan tener datos e información importante que les va a ser de gran utilidad para que no sea alguien de la calle o alguien externo a su seno familiar el que comience a explicarles situaciones que comiencen a despertar ese instinto o deseo sexual. Entonces es importante hablar con ellos sobre qué límites hay entre una persona y otra, en donde no pueden ellos tener ningún tipo de contacto físico con otra persona para evitar estos embarazos y sobre todo en las áreas rurales tener los controles para que haya menos
tasas de niños que fallecen al nacer o de madres que fallecen al momento de tener a sus hijos. Así que es importante tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Las autoridades llaman a los padres de familia a tener esa comunicación con sus hijos y no considerarlo como un tema tabú.